Mi papá siempre me dijo que yo era su fracaso. Nunca imaginé que mi abuela había grabado cada una de esas palabras. Si te gustan las historias reales de familia, herencias y giros inesperados, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque esta historia tiene un final que no vas a ver venir. Me llamo Mateo y desde niño escuché la misma frase en mi casa: tu hermano sí va a llegar lejos. Tú no sé qué vas a hacer con tu vida. No importaba lo que yo lograra. Buenas notas, un trabajo estable, ayudar en la casa, para mi papá, nunca era suficiente. Mi hermano Andrés, en cambio, podía hacer cualquier cosa mal y mi papá encontraba la manera de defenderlo. La única que nunca dijo nada distinto era mi abuela, doña Rosario. Vivía con nosotros desde que yo tenía 8 años, y siempre andaba con una grabadora vieja, de esas de casete, diciendo que era para guardar recuerdos de la familia. Nadie le daba importancia. Era simplemente una costumbre rara de la abuela. Yo no sabía que esa grabadora había estado encendida durante años, cada vez que mi papá me hablaba así. Cada vez que me comparaba con mi hermano. Cada palabra que me hizo sentir que no valía nada. Mi abuela murió hace 2 semanas. Y cuando el abogado abrió su caja de pertenencias frente a toda la familia, encontramos más de 30 casetes, cada uno con una fecha escrita a mano. El funeral de mi abuela fue silencioso, como ella siempre fue. Pero cuando llegó el momento de repartir sus pertenencias, mi papá actuó como si supiera exactamente qué hacer con esa caja. Son solo grabaciones viejas de la familia, dijo, tratando de llevárselas sin abrirla frente a nadie. Yo me encargo de guardarlas. Algo en su tono me hizo dudar. Mi papá nunca se ofrecía a encargarse de nada relacionado con mi abuela. Le pedí que la abriéramos ahí mismo, ya que era parte de su herencia y todos teníamos derecho a verla. Mi hermano Andrés, como siempre, apoyó a mi papá. Déjalo, Mateo, no seas dramático. Son solo casetes viejos. Pero mi tía Beatriz, la hermana de mi papá, intervino. La abuela dejó una nota pegada a la caja, dijo, sacando un papel doblado. Dice que estos casetes deben escucharse frente a toda la familia antes de que se repartan sus otras pertenencias. Es su última voluntad. Mi papá se puso pálido. Por primera vez en mi vida, lo vi realmente nervioso. Esa tarde, en la sala de la casa de mi abuela, conectamos una vieja grabadora que también estaba en la caja. Metimos el primer casete, fechado hace casi 15 años. La voz de mi papá salió clara, dura, diciéndome exactamente las palabras que había escuchado toda mi vida, que yo era el fracaso de la familia. Mi mamá se llevó las manos a la boca. Andrés dejó de sonreír. Y mi papá, por primera vez, no tenía ninguna excusa lista. Seguimos escuchando casete tras casete. Cada uno estaba fechado, algunos de cuando yo tenía 10 años, otros de la adolescencia, otros más recientes. Todos con la misma voz de mi papá, diciéndome que no servía para nada, comparándome con Andrés, aplastando cualquier logro que yo tuviera. Pero entonces llegamos a un casete distinto. La fecha era de más de 40 años atrás, mucho antes de que yo naciera. La voz que sonó no era la de mi papá hablándome a mí. Era la voz de mi bisabuelo, hablándole a mi papá, cuando él era apenas un niño. Tú nunca vas a ser como tu hermano. Él sí tiene futuro. Tú solo vas a decepcionarme como siempre. La sala se quedó en absoluto silencio. Mi papá se quedó mirando la grabadora, como si estuviera viendo un fantasma. Mi abuela había dejado una carta dentro de la caja, y mi tía Beatriz la leyó en voz alta. Guardé estas grabaciones durante años, primero las de mi propio esposo hablándole así a mi hijo, y después las de mi hijo hablándole así a mi nieto. Callé demasiado tiempo pensando que no era mi lugar intervenir. Pero antes de morir, quiero que esta familia vea el patrón que se ha repetido, generación tras generación, y que por fin se rompa. Mi papá se dejó caer en la silla, con la cabeza entre las manos. Por primera vez entendí que él también había sido una víctima de esto, pero eso no borraba lo que me había hecho a mí. Y todavía faltaba escuchar el último casete. Mi tía Beatriz sacó el último casete, el más reciente, fechado apenas 2 meses antes de que mi abuela muriera. Lo puso en la grabadora con manos temblorosas. Esta vez no era la voz de mi papá ni la de mi bisabuelo. Era la voz de mi abuela, hablando sola, grabando lo que parecía ser una especie de despedida.
Mateo, si estás escuchando esto, quiero que sepas que nunca fuiste un fracaso. Fuiste el único que se atrevió a seguir intentando, a pesar de todo lo que te dijeron. Vi cómo cargabas con palabras que nunca merecías. Y también vi cómo tu papá cargó con las mismas palabras cuando era niño, sin que nadie lo defendiera nunca. Sentí que las lágrimas me ganaban. Toda mi vida pensé que el problema era yo. Que tal vez mi papá tenía razón, que yo simplemente no era suficiente. No te cuento esto para que perdones fácilmente, continuó la voz de mi abuela. Te lo cuento para que entiendas que el daño no nace de la nada. Nace y se repite hasta que alguien decide detenerlo. Yo debí haberlo detenido hace 30 años, cuando escuché por primera vez a mi esposo hablarle así a tu papá. No lo hice. Y ese silencio también fue mi error. Mi papá lloraba en silencio, algo que nunca lo había visto hacer. Andrés por primera vez se acercó a mí y me puso una mano en el hombro sin decir nada. Mi abuela terminó la grabación con una última frase: ahora depende de ustedes. La caja también tiene una carta para Andrés y para ti, Mateo. Léanla cuando estén listos. Esa noche, ya sin el resto de la familia presente, Andrés y yo nos quedamos solos en la sala de mi abuela. Encontramos 2 sobres en el fondo de la caja, cada uno con nuestro nombre. El mío decía: Mateo, sé que dudaste de ti mismo más de lo que cualquier persona debería. Quiero dejarte algo que espero te ayude a empezar de nuevo, sin la sombra de esas palabras. Adentro había un documento. Mi abuela me había dejado sus ahorros, guardados durante años sin que nadie supiera, específicamente para que yo pudiera terminar mis estudios o iniciar el negocio que siempre quise tener. El sobre de Andrés decía algo distinto: Andrés, sé que creciste pensando que eras el favorito, pero eso también te hizo daño a tu manera. Nunca aprendiste a esforzarte de verdad, porque todo se te daba fácil, sin importar cómo trataras a tu hermano. Espero que uses esto para aprender lo que la vida no te enseñó, que el esfuerzo y el respeto se ganan, no se heredan. Andrés se quedó en silencio, releyendo la carta varias veces. Finalmente habló. Todo este tiempo pensé que tú eras el problema. Nunca me detuve a pensar en lo que decías, en cómo te trataban. Hizo una pausa. Perdóname, Mateo. De verdad. Al día siguiente hablé con mi papá a solas. No fue una conversación fácil. Le dije todo lo que había cargado durante años, cada palabra que me había marcado. Él no se defendió. Solo escuchó y al final dijo: tienes razón en todo. Y no sé cómo pedirte perdón por algo que no se puede deshacer. No busco que lo deshagas, le dije. Busco que dejes de repetirlo. Con el dinero que mi abuela me dejó, terminé mis estudios y, un año después, abrí mi propio pequeño negocio de carpintería, algo que siempre quise hacer pero que mi papá siempre llamó una pérdida de tiempo. La primera pieza que construí fue una repisa para la casa de mi abuela, donde ahora guardamos, en lugar de casetes viejos, fotos de toda la familia. Mi papá y yo seguimos reconstruyendo nuestra relación, poco a poco. No fue instantáneo ni perfecto. Pero por primera vez cuando habla conmigo no compara. Escucha. Andrés cambió también, aunque más despacio. Empezó a trabajar de verdad por primera vez en su vida, y aunque todavía tenemos días difíciles, ya no hay esa distancia fría que había entre nosotros. Lo que más me quedó de todo esto fue algo que mi abuela escribió al final de su carta: el silencio protege a quien hace daño, no a quien lo recibe. Rompe el silencio, Mateo. Por ti, y por los que vengan después de ti. Ahora entiendo que ella grabó todos esos casetes no por curiosidad ni por costumbre, sino porque sabía que un día alguien necesitaría escuchar la verdad completa, aunque fuera después de su muerte. Si esta historia te llegó al corazón, cuéntame en los comentarios: ¿alguna vez sentiste que en tu familia siempre eras el fracaso, o el que nunca alcanzaba? No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte la próxima historia real. Nos vemos en el próximo vídeo.